El apocalipsis aniquiló todo, pero vos tenés el único santuario que nadie puede penetrar. Un poder absoluto te mantiene a salvo de las bestias, pero es una condena. El precio de sobrevivir fue no volver a tocar a nadie jamás. Ahora que el peligro parece lejano, descubrís la ironía final. La barrera que te salva es la misma que te aprisiona. Tu fortaleza es tu tumba. Esa barrera es impenetrable para las bestias, pero no para tu like. Rompe el silencio y comentá qué historia querés ver después. Un día cualquiera, sin previo aviso, el mundo se vino abajo. Ciudades enteras ardían, edificios se desplomaban. No fue una, sino varias catástrofes. Una pandemia que se extendió sin control. Guerras sin fin que devoraron la esperanza. El desplome de la economía global y una escasez de comida que llevó a la gente al límite de la desesperación. Pero, al final, nada de eso fue lo que realmente selló el destino de la humanidad. Cuando ya pensábamos que no podía ser peor, aparecieron criaturas que parecían salidas de un videojuego. Monstruos de pesadilla que atacaron sin piedad. La derrota de la humanidad fue, como era de esperarse, total. Con la llegada de los monstruos, también surgieron los metahumanos. Gente con habilidades especiales, como si las novelas de fantasía cobraran vida. Pero, a diferencia de esas historias, la realidad era cruel. Por más poderes que tuvieran, no eran lo suficientemente fuertes para revertir el apocalipsis. El fin era inevitable, y la humanidad estaba sola ante el desastre. 3 días después, en medio de los escombros y la desolación, un pibe tranquilamente abría una bolsa de papas fritas. Sí, la destrucción era enorme, pero para él, el mundo no se había acabado del todo. Al menos, no si él seguía viviendo su vida normalmente. Pero, entre bocado y trago, la realidad lo golpeaba. Estaba solo, completamente solo en ese departamento enorme que sus viejos habían comprado con un préstamo gigante y todos sus ahorros. La razón, beneficios fiscales. Una ironía cruel ahora que la sociedad se había derrumbado. Su familia, decía, estaba afuera, y él atrapado aquí justo cuando todo se fuera al diablo. Frustrado, intentó usar su celular, pero no había señal. Un suspiro de bronca se le escapó antes de que un ruido lo pusiera alerta. De pronto, un monstruo horripilante se estrelló contra su ventana. El pibe gritó aterrorizado, cubriéndose la cabeza mientras la criatura intentaba entrar con sus garras afiladas. Pero, justo en ese instante, una ventana de sistema apareció de la nada, bloqueando el paso de la bestia. Acceso no permitido. Otra notificación explicó que se trataba de una declaración de hogar definitivo, un poder pasivo que impedía a cualquiera entrar sin su permiso. El alivio lo invadió. Claro, pensó, por esto he sobrevivido hasta ahora. Su habilidad única era lo que lo mantenía a salvo en medio del apocalipsis. Aunque claro, eso no arreglaba el desastre de la ventana rota, y se encontró forcejeando con una puerta, gritando, ¿en serio? Era el 3er día después de que el mundo se fuera al tacho, y a pesar de la protección de su casa, el pibe estaba completamente atrapado. Su habilidad, la declaración de hogar definitivo, era una bendición, sí, pero también una condena. Un cartel holográfico le recordaba que el ermitaño definitivo no puede salir de casa. Él solo podía reír con amargura. Ermitaño definitivo, mis polainas, no puedo hacer nada. La frustración le carcomía. El verdadero problema, se dio cuenta, era la comida. El heladera ya no funcionaba desde el día anterior y lo poco que tenía ahí no duraría mucho. Solo le quedaban un par de paquetes de fideos instantáneos. Mientras pensaba en esto, algo inesperado sucedió. Una ventana flotante apareció frente a él. Cazaste un Calican, nivel 23. Obtuviste una gran cantidad de exp. Tu nivel de habilidad subió. El pibe no entendía nada. ¿Cazar? Él, encerrado en su casa. Se asomó por la ventana rota y vio el cadáver de una bestia enorme, como un pájaro gigante, siendo despedazada por un montón de criaturas con aspecto de duendes. «Ah, ¿lo habré cazado porque se estrelló contra mi casa?», se preguntó. De repente aparecieron más notificaciones. Obtuviste una nueva habilidad. Un botín cercano ha cumplido los requisitos, calculando el botín. El pibe no entendía nada. ¿Cazar?
Él, encerrado en su casa, se asomó por la ventana rota y vio el cadáver de una bestia enorme, como un pájaro gigante, siendo despedazada por un montón de criaturas con aspecto de duendes. ¿Lo habré cazado porque se estrelló contra mi casa?, se preguntó. De repente aparecieron más notificaciones. Obtuviste una nueva habilidad. Un botín cercano ha cumplido los requisitos, calculando el botín. Afuera, los duendes empezaron a gritar, como si algo los estuviera volviendo locos. El pibe se puso pálido. ¿Qué mierda les pasa? ¿Por qué se comportan así de repente? Mientras los duendes seguían con su alboroto, otra notificación final apareció. Cálculo de botín completado. 2.203.241 wones han sido depositados en la billetera del ermitaño definitivo. El pibe, mirando el enorme número en la pantalla, solo pudo susurrar: ¿qué significa esto? La fortuna le acababa de caer del cielo, o mejor dicho, de su habilidad. De repente, las luces de su departamento parpadearon y se encendieron. Una notificación del sistema apareció. Habilidad pasiva, preservación de la dignidad activada. Se restaurarán la mitad de las funciones de tu casa. El pibe, con los ojos bien abiertos, entendió lo que eso significaba. Con una sonrisa que le partía la cara, corrió a probar. Abrió el grifo del lavadero y, como por arte de magia, el agua empezó a correr. Después, encendió la cocina y la hornalla brilló con su calor olvidado. «Es como antes, todo volvió a ser como antes del fin del mundo», exclamó, arrodillado por la pura emoción. La alegría, sin embargo, duró poco. Al intentar usar su celular, el mensaje de sin conexión seguía ahí. «Maldita sea, sigue sin funcionar», se lamentó, rascándose la cabeza con un suspiro. Se dejó caer, y mientras miraba el aparato inútil, imágenes de su vida pasada inundaron su mente. Vio a su familia, el bebé recién nacido, su hijo dando los primeros pasos, una foto de los tres sonriendo y hasta un recuerdo de su cumpleaños, con un pastel sobre la mesa. Momentos de una felicidad que creyó perdida. Al volver a la realidad de su solitario departamento, su mirada cambió. La nostalgia se transformó en una decisión inquebrantable. «Tengo que traer a mi familia acá, cueste lo que cueste», se dijo, levantándose con una nueva luz en los ojos. La habilidad de su hogar ahora no solo era su refugio, sino la esperanza de reunirlos. Pero justo después de esa declaración de intenciones, el sistema le lanzó una nueva sorpresa. Una notificación apareció anunciándole la tienda del ermitaño definitivo. La idea de poder comprar cosas a precios originales o incluso vender le prendió la bombilla. Con la plata que había conseguido, parecía que el sistema le abría una nueva puerta, aunque fuera virtual, para conseguir lo que necesitara. Sin embargo, la esperanza de salir de su encierro seguía siendo un muro invisible. Intentó abrir el balcón, como si un nuevo nivel en sus habilidades mágicamente le diera libertad. Pero el sistema fue claro: el ermitaño no podía salir de casa. La frustración era palpable. Fue entonces, viendo las aves monstruosas que volaban afuera, algunas ya caídas, que se le ocurrió una idea. Si no podía salir, quizás podía atacar desde adentro. Después de todo, la única forma de subir de nivel y conseguir una habilidad que lo liberara era cazando. Y si las criaturas no venían a él iría a ellas. Agarró una botella de agua vacía y con un movimiento rápido la lanzó desde su balcón. La botella salió volando sin problema y una sonrisa se le dibujó en la cara. Funcionaba. Podía tirar cosas afuera. Esto lo cambiaba todo, porque si podía lanzar objetos, podía luchar contra esos monstruos que antes solo miraba de lejos. Con esa nueva esperanza, el pibe agarró una pesa y con un esfuerzo tremendo intentó lanzarla. No era tan fácil como tirar una botella. Mientras tanto, abajo en la calle, los gritos de unos duendes lo alertaron. Un grupo de esas criaturas rondaba la zona, y no venían solas. Parecían haber capturado algo o a alguien. El pibe, frustrado por la dificultad de lanzar la pesa, se obligó a concentrarse. Con un último empujón, el objeto salió volando y, por suerte, impactó de lleno en uno de los duendes, dejándolo fuera de combate. Pero la alegría duró poco. Al instante, se dio cuenta de su problema. Esa era la última pesa que tenía a mano. «Estoy frito», pensó. Su arsenal de proyectiles era limitado, y no era lo suficientemente fuerte como para lanzar cosas más grandes como televisores.
Y para colmo, la situación empeoró cuando un duende mucho más grande y agresivo apareció en escena, junto a otros más pequeños, aumentando la amenaza. Observando la distancia y la cantidad de enemigos, al pibe se le prendió la lamparita. ¡La tienda del sistema! Ya que no podía salir y sus recursos eran limitados, tal vez podía usar la tienda de otra manera. Sin perder un segundo, abrió el menú y, con la esperanza de conseguir algo útil, decidió poner a la venta la única pesa que le quedaba. Eran limitados, tal vez podía usar la tienda de otra manera. Así, descubrió que el sistema valoraba las cosas a precios de antes del apocalipsis. Sin perder un segundo, no lo pensó dos veces, vendió la pesa y usó la plata para comprar no una, sino 2 pesas nuevas. Al instante, los objetos se materializaron en su balcón. Emocionado, agarró una y lanzó con fuerza, golpeando a un duende de lleno y ganando algo de experiencia y dinero. Pero la alegría duró poco. Los duendes de abajo, lejos de asustarse, se enfurecieron. Empezaron a trepar por el edificio, acercándose peligrosamente. El pibe lanzó otra pesa para defenderse, pero se dio cuenta de que si seguía así, se quedaría sin proyectiles de nuevo. Rápidamente volvió a la tienda y esta vez compró 3 sets de pesas. Mientras las lanzaba, despachando a un duende tras otro, el sistema lo premió con una notificación inesperada. Una nueva habilidad. Un espacio de almacenamiento. Una dimensión personal donde podía guardar y sacar cosas. El pibe, sorprendido y contento, probó la habilidad de inmediato. Guardó una de sus pesas y al ver que se materializaba y desmaterializaba a voluntad, supo que acababa de conseguir una herramienta invaluable para su supervivencia. El pibe, con una sonrisa en el rostro y la certeza de que ahora podía invocar lo que quisiera desde su almacenamiento personal, vio la oportunidad perfecta para probar bien su nueva habilidad. Volvió al balcón, abrió el portal a su inventario y empezó a invocar pesas como si fueran caramelos, lanzándolas una tras otra hacia el exterior. Abajo, los duendes que todavía merodeaban no tuvieron tiempo de reaccionar. Una lluvia de proyectiles les cayó encima aplastándolos sin piedad. El sistema no tardó en confirmar la victoria. Varios duendes fueron cazados, y una buena cantidad de experiencia y, lo más importante, más wones se sumaron a su billetera. El pibe, viendo el potencial de este nuevo ingreso, decidió que era momento de expandir su negocio. Sin dudarlo, confirmó que quería listar más artículos. No solo vendió la pesa con la que había derrotado a los duendes, sino también todo tipo de provisiones y artículos de primera necesidad que tenía guardados en su departamento. Ramen, agua, arroz, huevos, leche, algas, aceite, incluso una botella de ketchup a medio usar. Todo fue a parar a la tienda del ermitaño definitivo, sumando una considerable fortuna a su cuenta. Pero mientras revisaba su nueva fortuna, algo llamó su atención. El total de su dinero era 1 won menos de lo que esperaba. ¿Qué había pasado? Se preguntó si la habilidad de preservación de la dignidad, que mantenía su casa funcional, le estaba cobrando algo. Con una mirada preocupada hacia la heladera, el pibe lo entendió. Las cuentas de luz, gas y agua. Estaba pagando los servicios. Un pequeño detalle en medio del apocalipsis, pero uno que lo hizo resoplar y maldecir a esos duendes por todo el problema que le causaban. Después de la paliza que les dio, los duendes habían huido despavoridos de la zona. Ya no quedaba ninguno cerca, y la verdad es que el pibe se estaba aburriendo un poco. Solo había cazado un par más desde entonces, y la falta de acción se le notaba en la cara. ¿No hay más bichos para cazar?, se quejaba mirando desde su balcón, frustrado por no encontrar nuevas presas que le dieran XP o unos buenos wones. Incluso se preguntó si tendría la suerte de que un Calican tonto pasara volando por ahí. Y como si el universo lo escuchara, de repente vio algo en el cielo. ¡Un Calican! Y no era solo uno, eran 2. ¡Sí! ¡Dios no me abandonó!, gritó emocionado. La cosa era que los Calican, esas criaturas voladoras con dientes afilados, no eran tan fáciles de cazar como los duendes, pero el pibe era ingenioso. Ató una tela a la baranda del balcón, tomó un buen impulso y se lanzó como un péndulo, golpeando a la criatura en pleno vuelo.
Le dio. El Calican soltó un grito de dolor y el pibe se sintió el rey del mundo. ¡Funcionó!, exclamó, con una sonrisa de oreja a oreja. Ya se veía subiendo de nivel con esa presa. Pero su celebración duró poco. Con un grito bestial, el Calican, brillando con una energía extraña, lo embistió de vuelta contra su departamento. El pibe apenas alcanzó a protegerse, chocando contra la pared interior. Lo peor no fue el golpe, sino lo que vino después. La barrera de su declaración de hogar definitivo, esa protección que lo mantenía a salvo, se resquebrajó. ¿Pero qué?, alcanzó a decir, viendo cómo la criatura empezaba a romper los muros de su casa. Su refugio, el único lugar seguro en el apocalipsis, ya no era tan seguro. El pibe sintió el temblor de su departamento mientras el Calican, con sus bocas abiertas y llenas de dientes, seguía embistiendo la barrera. El sistema, sin parar, le avisaba: entidad no autorizada intentando entrar. Pero esa barrera, su único escudo, se estaba resquebrajando más y más. El pibe lo miraba horrorizado, pensando que, de verdad, no iba a ceder. Pero en medio del caos, la mente del pibe, siempre práctica, se disparó a un detalle crucial. Si la criatura moría demasiado lejos, el sistema no le daría el botín. Y él no iba a dejar que eso pasara, no después de todo el riesgo. Necesitaba una manera de acabar con el monstruo de un solo golpe, y cerca. De repente se le prendió la lamparita. Activó la tienda del sistema y sin pensarlo dos veces compró 10 botellas de aceite de canola. Apenas se materializaron en el piso, el pibe las recogió como pudo y corrió a la cocina. Vació el contenido en una olla grande y la puso a calentar. El aceite empezó a burbujear furioso. Con el aceite hirviendo a toda, el pibe hizo algo inesperado. Lo listó en la tienda del sistema, transformando un simple ingrediente de cocina en una munición letal. Después, tomó un encendedor y con una mezcla de desesperación y astucia, lo usó para prender fuego a una vara cubierta de aceite, creando una antorcha improvisada. Su siguiente jugada estaba lista. El pibe, con su antorcha improvisada brillando con llamas voraces, se asomó al balcón. El Calican, que todavía se aferraba a la pared, era su objetivo. Sin dudarlo, ordenó a la tienda del sistema que invocara el aceite hirviendo que había preparado, arrojándolo directamente sobre la criatura. El monstruo, empapado en el líquido caliente, aleteaba confundido, mientras el pibe, con una furia desatada, gritó: ¡Morí! La antorcha hizo contacto, y el Calican se convirtió en una bola de fuego, sus chillidos resonando en el aire. La criatura, envuelta en llamas, se desplomó al suelo, finalmente derrotada. El pibe miró la escena con una sonrisa macabra y una satisfacción inmensa. ¡Funcionó!, exclamó, sabiendo que su plan arriesgado había valido la pena. Inmediatamente, el sistema lo recompensó. Había derrotado al Calican, ganado una cantidad enorme de experiencia y sus habilidades subieron de nivel. Pero lo mejor estaba por venir. Una nueva habilidad se añadió a su arsenal, y el botín de la criatura fue calculado y depositado. ¿9 millones? Balbuceó el pibe, con los ojos como platos al ver la cifra en su billetera virtual. ¿No es eso casi 10 millones? Estaba eufórico, la cantidad era una locura. Pero la sorpresa no terminó ahí. El sistema anunció que los requisitos se habían cumplido y que la expansión del territorio de su casa había empezado. ¿Qué?, soltó el pibe, la emoción y la confusión mezclándose en su rostro mientras su cuerpo empezaba a brillar, una sensación extraña y abrumadora recorriéndolo mientras su hogar se transformaba a su alrededor. ¿Pero qué carajo?, se encogió, sintiendo el cambio, una experiencia intensa mientras su refugio se hacía más grande, más suyo. El pibe, todavía en shock por la transformación, no podía creer lo que veían sus ojos. De repente, donde antes había una pared, apareció un pasillo que parecía no tener fin, y al final de este, una sala de estar completamente nueva. Lo más impactante no fue el espacio extra, sino lo que había dentro. Una familia entera. Un papá, una mamá y 2 niños, que parecían tan aturdidos como él, estaban sentados en un sillón, con el mismo sonido vibrante de la expansión resonando a su alrededor. ¿Gente?
se preguntó el pibe, la confusión grabada en su cara mientras se daba cuenta de que no eran extraños cualquiera. Eran sus vecinos, los del departamento de al lado, ahora absorbidos por su propia casa. La situación era tan surrealista que le hizo doler la cabeza. ¿Qué significaba esto? En medio de su caos mental, el sistema hizo su aparición con un mensaje. Resulta que había descubierto seres que cumplían los requisitos para ser ciudadanos de su hogar. Y claro, la pregunta del millón, ¿quería darles esa ciudadanía? El pibe no estaba seguro de qué hacer. Se acercó con cautela a la interfaz y preguntó qué pasaría si no se las daba. La respuesta fue directa y sin anestesia. Los seres a los que no se les diera ciudadanía serían expulsados de la casa. Y en este mundo postapocalíptico, expulsados de la casa significaba dejarlos a merced de los monstruos. La decisión era obvia. Por más incómodo o inesperado que fuera, el pibe no podía condenar a 4 personas, incluyendo a 2 niños, a una muerte segura. Con un suspiro pero con una convicción clara, le dio la ciudadanía a los 4. El sistema confirmó que Choi Hyun-jun, Park Hye-won, Choi Na-yeon y Choi Seo-yeon ahora eran oficialmente parte de su hogar. El pibe se frotó el mentón, pensando. No podía evitar preguntarse si esta nueva responsabilidad le traería alguna habilidad nueva relacionada con la ciudadanía. Era hora de revisar. Y entonces, justo cuando el pibe estaba en eso, un nuevo mensaje apareció en su campo de visión. Se trataba de la habilidad Ojos Definitivos en nivel 1, que le prometía que nada en su hogar escaparía a su mirada. Era una herramienta interesante, pero no lo que buscaba. Él siguió explorando, preguntándose si tenía algo que ver con sus flamantes ciudadanos. El sistema lo dirigió a una nueva sección, Gestión de Ciudadanía, anclada a su habilidad Declaración del Gobernador. Ahí estaban Choi Hyun-jun, Park Hye-won, Choi Na-yeon y Choi Seo-yeon, sus 4 primeros ciudadanos, con sus respectivos niveles y grados de confianza. Mientras revisaba, el pibe se dio cuenta de algo. La población máxima de su hogar era de 600 personas. Se rascó la nuca, un poco abrumado. ¿4 de 600? ¿No era eso muchísima gente para su departamento? Pero su mente práctica no tardó en ver el potencial. Al analizar el perfil de Choi Hyun-jun, notó los porcentajes de distribución de experiencia y dinero. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Así es como me voy a hacer más fuerte, pensó, dándose cuenta de que podía controlar cuánto le compartirían sus ciudadanos de sus ganancias. Luego, la opción Dar misión captó su atención. El pibe activó la interfaz y vio que podía crear misiones personalizadas, incluyendo la descripción, el tiempo límite, la recompensa y, lo más sorprendente, la penalización por fallar. Decidió probar, con una misión sencilla, cazar un duende en una semana, con una pequeña recompensa de experiencia y, de entrada, sin penalización. Pero la curiosidad pudo más. ¿Hasta dónde podía llegar con las penalizaciones? Con una idea que lo asustó incluso a él, el pibe cambió la penalización a muerte. El sistema le preguntó si quería confirmar la misión. Ante la cruda realidad de lo que acababa de configurar, el pibe sacudió la cabeza, cancelando la solicitud. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta del poder absoluto que ahora tenía. Si quisiera, podría matar a sus ciudadanos en cualquier momento. Se sentó pesadamente, el peso de esa revelación cayendo sobre él. Miró la pantalla, el reflejo de sus ojos definitivos en el brillo de sus ojos, y se preguntó, ¿qué hago ahora con todo esto? El futuro y el destino de su creciente hogar se sentían más inciertos que nunca. En ese momento, la dura realidad de su nuevo hogar se le presentó sin filtros. La familia Choi estaba desesperada. Acurrucados en el nuevo espacio, el padre, Choi Hyun-jun, y la madre, Park Hye-won, discutían su situación. Sin agua y recursos, Hyun-jun sentía que no le quedaba más remedio que salir al peligroso exterior. La preocupación de su esposa era palpable, pero el ruego de la pequeña Seo-yeon por algo de beber fue el golpe final para su determinación. Con el corazón apretado, prometió volver con provisiones.
aunque Park Hae-won no podía ocultar el miedo en sus ojos. El pibe, que había estado observando todo a través de sus ojos definitivos, disipó la habilidad con un nudo en la garganta. La situación de sus nuevos ciudadanos era mucho más grave de lo que había imaginado. No era solo cuestión de darles un techo, sino de abastecerlos con lo más básico. Sin dudarlo, abrió la tienda del sistema. Sabía que necesitaría una forma eficiente de conseguir y almacenar cosas, así que decidió revisar sus habilidades. Con 3 puntos disponibles y viendo que sus habilidades de tienda, preservación de dignidad y almacenamiento estaban todas en nivel 1, tomó una decisión. Con un resonante ¡sí!, el pibe invirtió un punto para subir de nivel su habilidad de tienda. Al instante, la interfaz le confirmó la mejora. Ahora podía listar hasta 20 ítems, y para su sorpresa y alegría, todos tendrían un 10% de descuento. Con 2 puntos restantes, el pibe ya estaba pensando a futuro. Lo más lógico era seguir invirtiendo en la tienda y en la preservación de su hogar, pues presentía que su ciudadanía solo seguiría creciendo. Con el camino despejado para invertir sus puntos restantes, el pibe ya estaba pensando a futuro. Lo más lógico era seguir invirtiendo en la tienda y en la preservación de su hogar, pues presentía que su ciudadanía solo seguiría creciendo. Así, su tienda del ermitaño definitivo subió a nivel 3, permitiéndole listar hasta 40 ítems, y lo más importante, desbloqueando una función para restaurar objetos viejos y convertirlos en nuevos. Con una sonrisa de satisfacción, se dio cuenta de que el esfuerzo había valido la pena, y no dudó en abrir la tienda para comprar agua Samdai y mandarinas de Jeju. Después de abastecerse, decidió seguir mejorando sus habilidades. Al subir la habilidad de preservación de la dignidad a nivel 2, el sistema le lanzó una nueva sorpresa. Ahora podía registrar vasallos. La noticia lo dejó pensativo, cruzado de brazos en el suelo. ¿Vasallos? ¿Qué significaba eso? Mientras tanto, en otra parte del hogar, la escasez de agua y comida se hacía insostenible para la familia Choi. Choi Hyun-jun, el padre, se preparaba para salir al exterior armado con una mochila y un extintor improvisado, con una mirada de determinación mezclada con miedo. Su esposa, Park Hyo-won, y sus hijas, Nayeon y Seoyeon, lo miraban con angustia. «Vuelvo pronto, cuida la casa mientras no estoy», les dijo, intentando sonar valiente, aunque las lágrimas ya corrían por el rostro de la más pequeña. «Pero papá, afuera hay monstruos», le gritó Seoyeon entre sollozos, el miedo reflejado en sus pequeños ojos. En un giro inesperado, las 2 niñas, Seoyeon y Nayeon, se encontraban jugando tranquilamente en un arenero, como si la desesperación de un momento antes fuera solo un mal sueño. La escena era tan apacible que casi se escuchaban melodías infantiles de fondo. Pero la calma duró poco. De repente, unos gruñidos guturales resonaron y, sin previo aviso, un grupo de criaturas monstruosas con ojos brillantes y bocas llenas de dientes afilados apareció ante ellas. El pánico se apoderó de las hermanas, que se quedaron petrificadas, con los ojos bien abiertos por el terror. Intentaron correr, pero los monstruos las alcanzaron, haciendo que cayeran al suelo mientras más de esas criaturas oscuras se acercaban. Mientras tanto, Choi Hyun-jun, el padre, sentía cómo el miedo le apretaba el pecho. Al ver a sus hijas en peligro, la idea de que ese podría ser el último momento con ellas lo golpeó con fuerza. Con la mandíbula tensa y una mirada de determinación mezclada con angustia, se preparaba para lo peor. Pero justo en ese instante, un sonido inesperado rompió el tenso silencio. El timbre de la puerta principal. Hyun-jun, su esposa y las niñas se quedaron paralizados, mirando la puerta con pavor. ¿Sería otra amenaza? ¿O quizás alguien más atrapado en este infierno? Unos golpes resonaron desde el otro lado, seguidos de una voz que pedía que abrieran la puerta. Hyun-jun dudó, no sabía si era una persona o un monstruo, y el riesgo era demasiado alto. Los golpes se hicieron más insistentes. Hyun-jun, con el palo de golf en mano, intentó silenciar a su familia, con el corazón latiéndole a 1000. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando la luz del exterior. Desesperado, Hyun-jun se abalanzó para proteger a su esposa y a sus hijas, gritando que no las lastimaran. Pero para su sorpresa, frente a ellos no había un monstruo, sino un joven con una sonrisa tranquila cargando un par de bolsas. «Hola,
¿Me disculpas?, dijo el recién llegado. Hyun-jun lo miró desconcertado, preguntando quién era. El joven respondió con toda naturalidad. Soy Kim Jae-hoon, vivo al lado. El recién llegado, Kim Jae-hoon, se presentó con una calma sorprendente, ofreciendo a Hyun-jun agua y mandarinas. Jae-hoon, sin inmutarse, solo preguntó si podían hablar tranquilos después de que comieran algo. La escena era tensa, Hyun-jun listo para enfrentar a los monstruos y su familia aterrada y sedienta detrás. Hyun-jun, dándose cuenta de que no podía rechazar una oferta tan vital y viendo en Jae-hoon una posible ayuda, lo invitó a pasar. El vecino sonrió levemente y entró, mientras las niñas, Nayeon y Soyeon, seguían aferradas a su madre. ¡Uf! ¡Qué final de capítulo! El padre estaba listo para darle un golpe con el palo de golf, así que ustedes denle un golpe a ese botón de like, suscríbanse ya y comenten qué manhwa quieren que traigamos después. ¡Hasta la próxima!